Dice así la palabra de Dios de la manera siguiente. Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Tome su lugar. No sé hasta dónde vamos a poder llegar hoy. Si es un versículo, así sea. Si son dos, pero no voy a ir a la carrera hasta que nosotros entendamos esto, porque usted no se imagina, las enseñanzas de Jesús son tan claves para nuestra bendición, y si no las entendemos correctamente, eso es lo que ha pasado, como decía mi hermana, decía el siervo, en muchas iglesias. Esa es la pregunta que mucho cristiano no se ha podido contestar. ¿Por qué si estoy en una iglesia? ¿Por qué si canto? ¿Por qué si palmeo? No veo la bendición de Dios. Yo vi hermanos morir en desgracias. En otras palabras, que cuando murieron hubieran deseado mejor no haber nacido, porque todo lo alrededor de su vida fue desgracia. La Biblia no dice esto. La Biblia dice, vas a tener aflicciones, pero de todas te voy a sacar. Daniel entró al foso de los leones, pero ¿quién lo sacó de ahí? Dios. Pablo estuvo 21 días sin ver el sol del día, allá en la tormenta, dentro del mar, pero ¿quién se presentó ahí? El ángel del Señor. Si no hay evidencia divina, evidencia gloriosa, es mejor hacer un stop, porque algo estamos haciendo mal. Algo no estamos haciendo correctamente de acuerdo a la enseñanza de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces la enseñanza de Jesús yo no las puedo llevar así, porque de nada sirve leer el libro de Mateo en una hora y no entender absolutamente ¿qué? Nada. Y cada enseñanza de Jesús son tan claves para nuestra bendición, pero si no las entendemos correctamente y andamos practicando al revés o incorrectamente como Él nos enseña, esas son las desgracias de las cuales nadie del cielo te puede ayudar hasta que no regreses a una corrección, no regreses ¿a qué? A la palabra del Señor. Te voy a poner un ejemplo. Una persona bien noble, bien recta, puede ir caminando adentro del bosque. Escuche esto. Y esta persona, por no mirar hacia abajo, hay una trampa ahí de un hoyo tapado con ramas secas y hay un gran pozo profundo. Y esta persona, por muy noble que sea, por muy buena que sea, por muy recta que sea, si no sabe que ahí hay un hoyo, con todo y su bondad, con todo y su rectitud, se va a ir al hoyo. Así es un cristiano. Si no tiene la enseñanza correcta, no tiene la lámpara correcta, con todo y sus cánticos, con todo y sus palmas, se va a ir también al hoyo de la desgracia. ¿Está escuchando? La nación que murió en el desierto, la nación de Israel, la generación de Israel que murió en el desierto, murió no por falta de comida y no por falta de bebida. La generación de Israel que murió en el desierto, murió porque le faltó, ¿qué dice? Conocimiento. Y eran hijos de Dios, eran nación santa de Dios. Grábese esto. Por eso, si algo que Dios siempre recalca en la Biblia a sus seguidores es: cuídense de los falsos ¿qué? Profetas o maestros. Porque dice que si tú lo sigues, este ciego te guiará ¿a dónde dice? Al hoyo.
aunque tú seas hijo de Dios. Entonces, esto es bastante relevante. Las enseñanzas de Jesús no solamente nos ayudan para agradar a Dios, sino que también nos ayuda para tener una visualización correcta, para saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Te ayuda a establecer una seguridad increíble en tu vida. No sé si me está escuchando. Que así el que está a tu lado haga lo que haga, y tú, si tú tienes el conocimiento de la palabra, tú no te haces preocupar. Un día alguien llega a mi oficina y dice: pastor, mira, te traigo un aceite de Israel para que unjas a tu casa y vas a ver qué bendecido vas a ser. Si yo no tuviera conocimiento correcto, que le dijera: sí, dámelo, es de Israel, dámelo. Número uno, ¿y qué seguridad tengo yo que es de Israel? Número dos, aun si sea de Israel, el aceite no tiene el poder para bendecirme a mí. ¿Está escuchando? Si yo creo que el aceite tiene el poder para decirme a mí, entonces el aceite se convierte para mí ¿un qué? Hay otra palabra, lo que usan las personas como buena suerte y todo eso, amuleto. Si yo llego a poner fe en el aceite, que el aceite va a bendecir mi vida porque lo voy a ungir, entonces el aceite se convierte en mi amuleto. ¿Está escuchando? Y alguien me exhortó o me regañó y me dijo: ¿y usted por qué no usa aceite? Le digo: porque ahora en el tiempo de la revelación del Espíritu Santo, del momento que el Espíritu Santo de Dios entró a cada vida, a cada ser, en el Antiguo Testamento ese era el símbolo del Espíritu Santo, el aceite. Cuando alguien se ungía, se usaba ¿qué? El aceite en el Antiguo Testamento, porque ese era el símbolo. Cuando se ungía, el aceite caía y era derramado, el Espíritu de Dios venía sobre esa persona. Pero ahora, en la gracia, desde que en Hechos capítulo 2 vino el Espíritu Santo de Dios, usted no ve a Jesús, usted no ve a los discípulos cargando una botellita de aceite. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ahora vosotros tenéis ¿qué? Al Espíritu de Dios en nuestra vida. Que dice: todos hemos sido sellados con el Espíritu ¿qué? Con el Espíritu Santo. ¿Qué es más importante, el Espíritu de Dios o una botella de aceite? Entonces, ¿cómo vamos a tener un símbolo del Antiguo Testamento a lo que ahora ya es real? ¿Sí me explico? Es como traer aquí, hermano, en cada servicio, matar ahí una oveja. ¿Qué sería? Una abominación. Porque la oveja ya fue sacrificada una vez por todas, dice la palabra, que es Jesucristo. La oveja antes era el símbolo del sacrificio de Jesucristo. Entonces no puedo traer yo un símbolo que ahora ya es real, como en el caso de la oveja, que era un símbolo, ahora ya es real en Jesucristo. El aceite representaba al Espíritu Santo, que ahora ya vino sobre todo hijo de Dios. Ahora usted me está preguntando: entonces, si yo me unjo, ¿estoy pecando? No. Pero la realidad es esto: lo más importante es saber si el Espíritu de Dios está en usted o no está. Porque nada sirve que se eche un barril de aceite y el Espíritu de Dios no está en su vida. Sinceramente se lo digo. Le va a pasar como lo de pare de sufrir. Vengan a recibir el aceite bendecido. En serio, le pone más énfasis al aceite que a Jesucristo. Pero no hay doctrina, no hay fundamento, no hay ¿qué? Enseñanza. Algunos agarran solo un versículo que está en Santiago, ¿cierto? Un versículo donde Santiago dice: cuando alguno esté enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y ungiéndoles con aceite. Y luego el final, ¿qué dice? ¿Y el aceite sanará al enfermo? ¿Qué dice? La oración de fe. El ungimiento de aceite entre los judíos era una tradición
que lo hacían no solamente los creyentes, hasta los no creyentes. Es como la tradición de nuestros países, que cada enfermo lo frotan o lo ungen con Vicks. ¿Sí me entiende? En Israel no se usaba Vicks, se usaba aceite. A cada enfermo, fuese cristiano o no cristiano. Pero el aceite no es una doctrina para el Nuevo Testamento, para la iglesia del Nuevo Testamento. No hay una doctrina del aceite aplicado para el Hijo de Dios. La aplicación del aceite es ahora el Espíritu Santo de Dios en tu vida. O lo tienes o no lo tienes. Y si no lo tienes, preocúpate. Porque para entrar al cielo tienes que tener el Espíritu Santo en tu vida. Ese es el sello. Eso significa, esa es la garantía de que eres original, hijo de Dios. ¿Cuánto ha comprado un perfume imitación? Verá que no tiene el sello. No tiene el sello. No tiene el sello. Puede parecerse el olor, pero si no tiene el sello es lo que lo hace, lo que lo separa de lo chueco. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en tu vida. El Espíritu de Dios es la insignia en tu vida que te separa a los hijos del mundo. Todos nos parecemos, ¿sí o no? Los hijos de Dios se parecen a los hijos del mundo. Cabello, color de los ojos, ambos tenemos 2 manos, 2 pies. Pero la diferencia que nos separa de ellos y nosotros es el Espíritu de Dios. Ese es el emblema original, el sello original, que eres hijo de Dios. Y hoy viene Dios a través de Jesucristo y nos habla una enseñanza más gloriosa, porque todas las enseñanzas de Jesús son gloriosas. Casi en cada servicio digo, ¿verdad? Hoy vamos a aprender algo tremendo, porque así es. Porque toda la palabra de Dios no es ignorante. Toda la palabra de Dios es sabiduría, que te ayuda para ser bendecido hoy y te ayuda para entrar al reino de los cielos en la eternidad. Entonces, así como todas las enseñanzas que Jesús empezó a enseñar en el Sermón del Monte, desde el capítulo 5, todas esas enseñanzas el Señor las enseñó en contraste ¿a quiénes? A los fariseos y a los escribas, a los hipócritas. Entonces es el mismo contraste que trae Jesús aquí en el capítulo 7. Amén. Por eso es uno de los sermones de Jesús más largos que él haya pronunciado, el Sermón del Monte. Y aquí en el capítulo 7 Jesús todavía no ha terminado ese sermón. Imagínense, hermano. Con razón en ciertas ocasiones Jesús tuvo que multiplicar la comida, porque ya la gente dice, ya estaba oscureciendo y no habían ¿qué? Comido. Imagínense, hermano, estar escuchando 8 horas sin parar. Y usted que no me aguanta 1 hora y media. Aleluya. Aquí no tengo que yo por qué multiplicar el pan si usted ayuna los domingos. Amén. No hay necesidad. Causaría tentación a su apetito, a su cuerpo. Pero la realidad es que es el mismo contexto que trae Jesús, todas las enseñanzas, en contraste a la hipocresía de los fariseos y ¿quiénes? Y todos esos maestros, mi amado hermano, erróneos, como los escribas también, los saduceos también. Y aquí viene Jesús y hace una comparación de esta hipocresía, pero en relación ¿a qué? ¿O en contraste de qué? De relaciones humanas entre persona y persona. Amén. Hace una explicación Jesús aquí, una advertencia, una instrucción en cuanto a la hipocresía entre relaciones humanas, relaciones entre personas. Escuche esto. Los primeros 6 versículos, si usted le presta atención,
habla de ese aspecto negativo de un espíritu, mi amado hermano, carnal, de un espíritu juicioso, de un espíritu, mi amado hermano, que busca su propia justicia y no la justicia de Dios, que busca justificarse delante de los hombres poniendo mal a otras personas. Pero ya los siguientes 6 versículos, usted encuentra un contraste positivo de un espíritu que es sencillo, de un espíritu que confía y un espíritu que ama. Es que Dios es el mejor de los maestros. Por eso le dije, estas 2 enseñanzas, la de hoy y la de miércoles, van a ser tan importantes para nosotros. Porque sumando estos 12 versículos, mis amados hermanos, si usted ya los ha estudiado, estos 12 versículos forman la suma divina de todos los principios que Dios estableció para relaciones humanas. ¿Está escuchando? El principio es una base, es un fundamento, cada principio. Y cuando sumamos estos 12 versículos, estudiamos estos 12 versículos, aquí está la suma divina de todos los principios, mi amado hermano, que Dios establece para todas las relaciones humanas entre seres humanos. Aquí donde usted y yo vamos a aprender cómo agradar a Dios en las relaciones que tenemos nosotros entre los seres humanos, llámese persona, amigo, llámese familiar, llámese hermano de la iglesia, compañero de trabajo. Aquí es donde usted y yo vamos a aprender cómo relacionarnos correctamente con los demás seres humanos, de acuerdo al agrado de Dios. Si no lo hacemos bajo estos principios, tú y yo pagaremos un precio. ¿Me está escuchando? ¿Quién es el dueño de la creación? Dios. Él tiene todo el derecho del mundo de castigarnos, enjuiciarnos o dejarnos solos si no hacemos las cosas a su manera, no hacemos las cosas a su agrado. Porque todo lo que Dios nos pide para que lo hagamos como Él dice, siempre es para nuestro beneficio. Si Él te dice perdonad, es porque el perdón te ayuda a no vivir enfermo en tu vida, a no vivir con esa mente llena de ira, de coraje. ¿Sí me explico? El perdón te libera de todo eso. Es por tu favor, es por tu bienestar. ¿Sí me explico? ¿A quién de ustedes sinceramente le encanta ir donde el doctor? ¿Verdad que a nadie? Peor cuando sabe que lo van a vacunar. A nadie nos gusta, pero saben que el doctor, todo lo que el doctor le desea a uno es el bienestar, ¿sí o no? Mire, tómese estas pastillas. ¿Y a qué saben esas pastillas? Porque si son amargas no me las tomo. Deme algo que sepa fresa. El doctor no le va lo que usted quiere, el doctor le va lo que usted necesita. Yo recuerdo en primaria, cada año llegaban a ponernos las vacunas y en esos tiempos no habían agujas como las de hoy, eran agujotas. Y nada que una aguja para cada uno, no hermano, hubo una aguja para todos. Y para desinfectarla, ¿sabe qué hacían? Encendían una candela y uno miraba, hermano, cuando estaba haciendo la cola, cuando ponían la agujota en la candela caliente, hermano, y se la ponían al primero y hacía eso cuando entraba, hermano. Mire, les soy sincero, habían muchachos que, porque esas escuelas parecían cárceles, estaban cercadas bien alto y luego por arriba tenían alambre, 3 líneas de alambre, parecía cárcel. Pero habían niños que cuando miraban eso se escapaban, se rompían el pantalón esos alambres, pero se iban y se metían a la algodonera y se escondían y no aparecían hasta en la tarde.
y soy sincero, era un castigo. Yo tengo mis grandes marcas, no de Cristo, sino de las vacunas. Pero todo eso, aún doloroso, sea como sea, era para el bien de nosotros. Tal vez hay jóvenes acá, señorita, que dirán, ay, qué aburrida la palabra de Dios. Pues mira, sea como sea, escúchala. Tarde o temprano te va a alumbrar. Y un día la vas a amar. Porque la palabra no te hace daño. La palabra al contrario te endereza. La palabra te alumbra. La palabra te dirige. La palabra te capacita para todo en la vida. Esos hombres que dicen, yo no necesito nada de eso, hermanos, son los que en más desgracia viven. ¿Sí sabe usted eso, verdad? Sin palabra no hay sabiduría, sin palabra no hay derecho, no puedes caminar derecho, sin palabra no puedes escoger correctamente, sin palabra no puedes tener un hogar bueno, sin palabra no puedes tener un matrimonio duradero. Sin palabra puedes tener negocio, pero tarde o temprano se te va a ir a bancarrota, porque te falta la bendición verdadera, que es la de arriba. Enron, una de las compañías más grandes de energía aquí en Estados Unidos, mira, ya ni existe. Compaq, que fue una de las primeras compañías donde yo trabajé en el 90, era la más poderosa antes, cuando yo trabajé en los 89 para el 90. Y de ahí se vino para abajo y por vergüenza mejor se vendió a HP. ¿Te das cuenta? Si no hubiera desaparecido también. Las compañías que no tienen a Dios como su Dios, que no tienen a Dios como Abraham lo tuvo, no son seguras. Con razón le dijo Dios al profeta, el profeta que se quejó, le dijo, Señor, algo he visto debajo del sol. ¿Qué es, mijo? Que los hijos de Dios ahí están batallando en la vida, y los hijos del diablo tienen todas las riquezas. ¿Y qué le respondió Dios? No te afanes, no te preocupes del rico, que ellos como la estopa desaparecerán. Ellos como la hoja seca desaparecerán delante de tus ojos. Pero el que hace mi voluntad permanecerá para siempre. Así que don't worry, no se preocupe. Amén. Entonces, estas palabras van exclusivamente dedicadas a esta clase de personas, como los fariseos, como los escribas. Ellos por su corazón chueco y torcido eran hipócritas. Ellos por siglos, por cientos de años, habían hecho esto, y Jesús se los encuentra en su tiempo. Los escribas, los fariseos, gradualmente fueron modificando y cambiando la palabra de Dios para ajustarla a su propio pensamiento, a sus propias inclinaciones y a lo que ellos creían. Amén. Ya en el tiempo de Jesús, todas sus tradiciones habían influenciado tanto en el judaísmo que habían ya reemplazado la autoridad de la palabra de Dios en la mente de muchos judíos. Vamos adelantito, Mateo 15:6. ¿Qué le dice Jesús? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y la siguiente palabra que dice, hipócritas. ¿Te das cuenta? O sea que las tradiciones de ellos habían ¿qué? Reemplazado la autoridad de la palabra de ¿quién? De Dios. Dígame si no pasa hoy en este mundo latino que cree conocer a Dios,
Las tradiciones ahora para el mundo latino son más importantes que la palabra de Dios. A muchos de ustedes los bautizaron cuando eran niños, ¿sí o no? ¿Qué son esas tradiciones de hombres que reemplazaron qué? La autoridad de la palabra de Dios. ¿Dónde Dios te manda a bautizarte de niño? En ninguna parte de la palabra de Dios. ¿Qué le dice Dios en el versículo siguiente? Hipócritas. ¿Por qué? Porque nadie les dio autoridad a cambiar la palabra de Dios. Apocalipsis 22 dice: ay de aquel que le añada a mi palabra. Yo le añadiré las plagas que están escritas en este libro. Y aquel que le quite. Quitarle significa no hablar lo que Dios dice. Amén. Muchos no hablan de salvación. Muchos no hablan de vida eterna, muchos no hablan de el arrebatamiento de la iglesia, muchos no hablan de la venida del Señor, muchos no hablan de santidad, no hablan de fidelidad, de obediencia. Eso ya por la palabra están condenados si no se arrepienten. Eso es quitarle a la palabra. No es que ellos vienen y arranquen las páginas de la Biblia, es que no hablen, no prediquen, no anuncien, no enseñen lo que Dios nos ha delegado a nosotros, que debemos de ¿qué? De enseñar. Entonces, con todas estas cosas que los fariseos y escribas estaban haciendo, para ellos era más importante sus tradiciones que la palabra de ¿quién? La palabra de Dios. Y ahora los escribas y fariseos no se llaman escribas y fariseos. Muchos llevan el nombre de cristianos. ¿Sí me entiende? Porque en nuestro medio latino no hay fariseos y escribas. Ahora cambian de nombre. Y muchos de ellos se llaman o se hacen pasar por cristianos. Que sus tradiciones tienen más valor que lo que la palabra de Dios ¿qué? Dice. Entonces, eso es lo que había entrado, ese es el error que había entrado entre los fariseos y escribas. Que cuando alguien no se ajustaba a su tradición, entonces, ¿qué le decían? Estás en pecado. Y lo empezaban a juzgar como ¿qué? Como pecador. Y entonces, ahí donde viene Jesús por primera vez y les habla en Mateo 7. No juzguéis para que no seáis ¿qué? Juzgado. Entonces, prácticamente los fariseos y escribas se habían convertido en personas sin misericordia, sin perdón. Para ellos, solamente lo que ellos hacían estaba bien, pero lo de otros estaba mal. Los fariseos y escribas habían perdido toda compasión y toda gracia. Yo sé de iglesias en Centroamérica donde si un hermano peca en la iglesia y el hermano viene y confiesa a Dios y le dice a los líderes: quiero una disciplina, quiero sentarme, el pastor viene y lo excomulga de la iglesia, lo saca de la iglesia. Porque ellos no creen en la reconciliación. ¿Cómo ve usted eso? Esos son peores que los fariseos, hermano. Entonces ellos vienen y cuando abran el púlpito dicen: la iglesia que está allá es una hija del diablo. Y todos los que van ahí son hijos del diablo. ¿Qué está haciendo él? Juzgando lo que no sabe. Juzgando, haciéndose él perfecto, haciéndose él el único, el exclusivo. ¿Sí me explico? Esta clase de juicios son las que Dios prohíbe a los hijos del Señor. No sé si me está escuchando. Le voy a poner un ejemplo. Si una iglesia usa aceite, yo no voy a decir que por usar el aceite se va a ir al infierno, sería yo ignorante. No sé si me explico. Si yo no creo
en el aceite para ser usado el día de hoy, yo no tengo base bíblica para decirle a ellos que se van a ir al infierno porque usan el aceite. No sé si me explico. Entonces yo estaría juzgando ¿qué? Incorrectamente. Número uno, porque no tengo base bíblica yo para juzgarlos a ellos. No tengo un fundamento para juzgarlos. Y está la otra clase de juicio que es a base de hipocresía, ¿verdad? Cuando alguien le dice, hermano, usted debía ser obediente, cuando él mismo está siendo un rebelde. Esa es la clase de juicios que Dios rechaza rotunda ¿qué? Mente. No, si le digo que hoy va a estar esto más que hermoso, que vamos a tratar de cubrir lo máximo que podamos en cuanto a lo que significa esta palabra no juzguéis, para que no seáis ¿qué? Juzgados. Entonces tú vas a poder después de este mensaje a saber discernir en qué momento mejor te conviene quedarte y en qué momento Dios te da la capacidad y la autoridad para poder hablar, para poder reprender, para poder discernir. ¿Sí me explico? Porque Dios elogiaba a la iglesia de Berea, porque cada ministro que llegaba a predicar, la iglesia de Berea, ¿qué dice? Probaba al que predicaba para ver si era de Dios o no era de Dios. Y para probar a alguien, tú tienes que establecer juicio. Pero era un juicio ¿qué? Justo. ¿Basado en qué? En la palabra del Señor. ¿En qué basaban el juicio ellos? Por las palabras que el maestro decía. Si las palabras eran falsas y no eran de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios, la iglesia de Berea decía, hey, momento, esto no lo vamos a aceptar nosotros. ¿Por qué? Porque va contrario a lo que dice la palabra del Señor. Eso es un justo juicio. ¿Me está escuchando? Es un justo juicio. ¿Por qué? Porque eso es aprobado por el Señor, es aprobado por nosotros. Especialmente en un mundo donde vivimos nosotros, donde tenemos que escoger y saber discernir entre lo bueno y lo malo. Cada vez que tú decides por lo bueno, tú estás estableciendo un juicio sano, un juicio agradable, un juicio aprobado ante los ojos de quién. Pero si usted ve entrar a alguien por primera vez en la iglesia, este se me hace que es un ladrón. ¿En qué está basado su juicio? ¿En lo que usted se le vino en la cabeza? Tenga cuidado, porque si usted lo está acusando de ladrón y lo está enjuiciando de ladrón, ¿sabe quién lo va a enjuiciar a usted? Aquel que conoce desde la A hasta la Z cada pensamiento de su vida, cada cosa que usted ha hablado en la semana, cada cosa que usted ha hecho en el trabajo y cada cosa que usted ha hecho en lo oculto. ¿Quién va a ser el perdedor ahí? Sí, porque aquel ni siquiera sabe que usted lo está enjuiciando, el que entró. Pero usted, por lo que abrió su boca para juzgar, ya Dios lo anota a usted para juzgarlo ese día. Y ay de aquel que cae en la justicia de Dios. ¿Sabes qué significa entrar a juicio con Dios? Yo nunca le recomiendo a usted que abra su boca y dígale al Señor, y que le diga al Señor cuando está pasando un problema con una persona y usted le diga al Señor en el altar o en su casa, Señor, hazme justicia, por favor. Usted no sabe lo que está pidiendo. Ni siquiera mejor lo haga, a no ser que está segura usted que usted tiene los papeles correctos para pedirle a Dios un juicio. Porque en el juicio Dios no solamente lo va a traer a usted. Ok, mi hija, decime todo lo que te han hecho. El Señor viene, como Él lo sabe todo, sin necesidad de llamar a la otra persona. Va a leer todo lo que ha pasado, va a saber todo lo que ha pasado con la otra persona, porque es que Señor, mira que Miriam me hizo esto, me hizo el otro, o María, como se llame, me hizo esto, me hizo el otro, Señor, y mira, y por eso vengo aquí para que me haga justicia, para que establezcas un juicio hoy y dictes a qué, a mi favor. Si el Señor fuera un latino, ok, ¿cuánto me vas a dar?
Pero como Dios es justo, ok, Marta, usted quiere el juicio contra Miriam. Dame un segundito. Voy a checar el expediente de Miriam, a ver qué realmente pasó. No, Dios no basa su juicio en lo que usted le dijo. Dios basa su juicio en lo que realmente sucedió. Él se dio cuenta si usted fue la causante o la otra fue la causante. Y hay que si usted pidió el juicio y usted es la culpable, a eso se está refiriendo Jesús. No juzguéis para que no seáis ¿qué? ¿Quién te va a juzgar? El que sí sabe hacer un justo juicio. Ore por mí, pastor, para que Dios me haga justicia. Le digo, ay, Dios mío, usted no sabe lo que está pidiendo. Porque si usted es la que es encontrada chueca o mentirosa o falsa, la desgracia de usted va a ser peor todavía. Si no, pregúntele a Giesi. Por andar de avaro, terminó peor, en desgracia, enfermo el resto de sus días con lepra. Cuando Dios establece su juicio, hay del ser humano que cae en las manos de un juicio de Dios. Dura cosa, dice la Biblia, Hebreos, es caer en las manos del Dios vivo. Él ama y te ama, mira, mejor que cualquier persona, porque ya lo demostró. Pero ay, si querés tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, en ciertas ocasiones es mejor nosotros quedarnos, ¿qué? Si entró y en tu mente pensaste, este parece ladrón, pídele perdón a Dios. Dile, Señor, yo no tengo autoridad para saber, no soy omnisciente para entrar en su cabeza para ver si verdaderamente es. Mejor voy a esperar que los frutos, ¿qué? Se manifiesten. Pero no voy a pecar juzgándolo injustamente. Vamos entendiendo un poquito, aunque sea. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, todo lo que los fariseos, los hipócritas hacían en los tiempos de Jesús, todos sus juicios que ellos hacían o establecían, era basado, mi amado hermano, no de acuerdo a la palabra de Dios, sino era basado de acuerdo a sus tradiciones, a las apariencias externas o situaciones superficiales. Vamos a Juan 7:24. Dice así en Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo ¿qué? Juicio. ¿Te das cuenta? La muchacha ve al muchacho y dice, wow, este sí, wow, es el hombre de mi vida. Este sí me va a amar. Ni siquiera lo conoce, ni sabe de dónde es, ni sabe de qué familia viene. ¿Sabe cuál consejo le doy yo a los solteros? Si no tenés el tiempo, le digo, para estar con Dios en tu cuarto secreto, para pedirle a Dios que te revele de la persona que Dios quiere para tu vida, si no tienes ese tiempo, por lo menos sé precavido, sé sabio. Ve donde los padres de él o de ella y mira cómo trata él o ella a sus padres o a sus hermanos y hermanitas. Si los ves que es un prepotente o gritón o gritona y los trata mal, les falta el respeto, así te va a tratar a ti. ¿Me está escuchando?
escuchando? Los fariseos, esa era la clase de juicio que ellos hacían, basado en qué, en apariencias, en lo que miraban externa, ¿qué? Dígame si no hay muchos fariseos hoy en día en Houston, Texas. Se topan dos hermanas en el fiesta y una le dice: Dios le bendiga, hermana. ¿A poco usted es cristiana? Solo por cómo la ve vestida. Y yo, para no dar que hablar, mejor trato de vestir neutralmente. ¿Por qué? Porque tengo una mayor responsabilidad. Como ministro del Señor he adquirido una responsabilidad por parte mía. Entonces, para no dar que hablar, para no ser tropiezo para nadie, trato de vestir lo más neutral, en el cual no va a ser tropiezo ni para los que tienen una mente renovada en Cristo, y para los que tienen una mente, mi amado hermano, bien cerradita. Ninguno de los dos puede reprocharme nada, porque trato de cuidarme en esa área. Y lo que menos yo quiero es ser tropiezo, porque si me voy como yo quisiera, entonces muchos no me escucharían. ¿Sí me entiende? Y Dios sí quiere que escuchen esta palabra, para que tengan una oportunidad. Pero tú y yo no podemos juzgar por apariencias. Eso es lo que hacían, ¿quiénes? Los fariseos, los hipócritas. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad, ¿qué dice? Con justo juicio. Pero tampoco vaya a andar usted en el fiesta, hermano, con unos bikinis y unos mini shorts. No sé si me explico. Eso es también ilógico, ¿sí me explico? Entonces, tampoco se vaya para el otro lado. Los extremos son malos en todas las áreas. El comer es bueno, pero si come extremo, ¿qué va a pasar? Va a reventar usted de enfermedades y de colesterol. ¿Sí? Siempre lo normal, lo balanceado es bueno, pero ya cuando vamos a extremos, ya es ahí donde entra ya lo malo, ¿me entiende? Así le pasaba a estos hipócritas fariseos. En serio, esto está sucediendo mucho en toda Latinoamérica. De ninguna manera yo apruebo el libertinaje. ¿Sí me está escuchando? El libertinaje es para el diablo, para el hijo del diablo. Entonces, tenemos ¿quién nos da el balance? La palabra de Dios. La palabra del Señor nos da el balance. Yo recuerdo cuando era niño. Por ejemplo, si una doncella se ponía una cadenita pequeñita de oro en su cuello, disciplina 6 meses. Si yo iba a jugar fútbol en el campo de fútbol, me ponían 3 meses, porque según ellos era más pecado la cadenita que el fútbol. Entonces, ¿de dónde tenían ellos autoridad para decir esto es esto y esto es tanto? Entonces, ¿sí me explico? Juzgaban por apariencias, juzgaban por cosas que no tenían nada que ver con la palabra de ¿qué? De Dios. Entonces, te pongo un ejemplo. Voy a usar esa ilustración porque es muy conocida por todos. El jugar fútbol. A mí, si me miraban jugando, no le estoy mintiendo, 3 meses de disciplina. Ese es un extremo, ¿verdad? Que yo no estoy de acuerdo. ¿Cuál es el extremo correcto? El balanceado. ¿Cuál sería? Jugar fútbol no es malo, no es pecado, pero ¿cuándo sería malo o pecado? Cuando te vas al otro extremo,
que por irte a jugar fútbol tú dejes de venir a la casa de Dios a educarte, a prepararte, a capacitarte. ¿Te das cuenta cómo nos podemos pasar de un extremo equivocado a otro extremo equivocado? Entonces, ¿dónde nos quiere Dios? Aquí en medio, que en tu tiempo libre, tantos tiempos libres que tenemos. Aquí tenemos 4 días que usted no tiene servicio en la semana. Que esos 4 días, si a usted le gusta el fútbol, vaya y practique con su hijo, vaya y juegue con su hijo. ¿Sí me explico? No tiene nada de malo, no es nada de pecado, es saludable para su cuerpo, saludable para la familia, para pasar junto con la familia, mi amado hermano. Y luego cuando le toque venir a la casa de Dios, usted viene a la casa de Dios. Eso es el balance. Pero si usted en los 3 días de semana, en las 3 horas que tenemos el culto, usted prefiere mejor irse con Ramiro a jugar pelota, entonces usted ya se fue al otro extremo y está convirtiendo el deporte en su Dios y no Dios su prioridad. Entonces fácil, si no tenemos la palabra, nos vamos de un extremo, ¿verdad?, que es pecado, al otro extremo donde ponemos a Dios en segundo lugar. Entonces la palabra del Señor, el conocimiento correcto, siempre nos va a dar ¿qué? El balance. ¿Sí? A mí el día de hoy, aunque me inviten y me paguen 10,000, 100,000 dólares por ir a una boda, una quinceañera, yo no lo acepto. Yo no lo acepto. Porque yo necesito de la bendición de Dios. Y la Biblia tiene una promesa en cuanto al tabernáculo de congregación. Dice, porque ahí en el tabernáculo es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna. Y yo necesito de su bendición. Por eso es que vengo a la casa de Dios. Como un carro, ¿verdad?, que cada vez en cuando usted le echa ¿qué? Gasolina. Así es la casa de Dios. Aquí donde Dios viene y nos deposita del cielo algo especial. Lo necesario que nosotros necesitamos. Amén. Vamos al 8 de Juan, verso 15. Vosotros juzgáis, dice, según la carne. Yo no juzgo a nadie según la carne. No vaya a malinterpretar ahí, porque muchos, ya ve, Jesús no juzga. No, el contexto no quiere dar a entender eso. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie según la carne. Ese es el contexto. Porque muchos nada más agarran el final. Yo no juzgo a nadie. Ya ves, Jesús no juzga a nadie, así que cállate, no me digas nada. ¿Cómo no lo voy a reprender si estoy viendo que se va a ir al hoyo? ¿Sí me explico? ¿Cómo no le voy a llamar la atención si yo sé que si sigue así se va a ir directo al infierno? Dios me va a demandar a mí si yo no le digo nada. Esa es la labor del atalaya, no de los testigos de Jehová. El atalaya verdadero es advertirle con un juicio sano, con un juicio sabio, de que si no se arrepiente, se va a ir al infierno. ¿Sí me explico? Es como usted, si usted tiene un familiar que usted sabe que está en una religión equivocada, una religión falsa, es su responsabilidad decirle hacia dónde va. Y usted lo está juzgando con juicio justo, basado en la palabra de Dios. Usted tiene pruebas y tiene pruebas sólidas para juzgarlo. No lo está juzgando nada más por hablar, que es lo que muchos fariseos hacen. Su juicio es basado según la carne o según, ¿en qué? En apariencias. Según en apariencia, como la pobre hermanita, como la avergonza. Y usted es cristiana, solo porque no anda vestida como ella anda vestida. Amén. Si usted cree que la otra persona no anda vestida como debe ser correctamente, ore a Dios, póngala en las manos del Señor y deje que Dios haga la obra. Deje que el Espíritu de Dios haga la obra. Amén. Los hipócritas, los fariseos, los escribas vivían para buscar su propia justificación delante de los ojos de las personas. Pero ¿qué les respondía Jesús?
que sus juicios iban contrario a Dios y por lo tanto eran detestables delante de sus ojos. Lucas 16:15. Entonces le dice Jesús: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. ¿Delante de quién? De los hombres. Buscaban quedar bien delante de los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es que abominación. Delante de Dios es que abominación. Si un día en un parque me encontré un muchacho conocido mío, y lo curioso es que en el parque yo lo vi con traje, igual como ando yo ahorita, y con corbata. Y dije: ¿por qué andas en el parque acá? Oh, no, mi señor, que yo tengo que andar igual como ando en la iglesia, tengo que andar en todo lugar. Así me ha enseñado mi pastor. Digo: ¿a poco para dormir así te duermes también? Y entré en curiosidad. Y cuando te bañas también, te bañas con todo y traje y corbata. Y como tu pastor dice que igual adentro y afuera, pues quiero saber. No, me dice: eso sí, no. Y entonces está siendo hipócrita. Todo tiene su tiempo, su momento, su lugar. Aquí estamos todos congregados delante de la presencia de Dios, del Rey de Reyes. No es que Dios solo está en este lugar, Dios está en todo lugar. ¿Sí me explico? Igual como era en el Antiguo Testamento, Dios está en todo lugar, pero la realidad es que Dios dejó establecido que su lugar debe de haber esa clase de reverencia, no solamente interna, pero también externa. Si está genuinamente limpio lo de adentro, lo de afuera, dice Jesús, también ¿qué? Resplandecerá. Es por esa razón que en la casa de Dios, visto de esta manera, no para mirarme mejor que otro, no. Es por la razón que solamente el Espíritu de Dios en uno sabe. ¿Sí me explico? No sé ni cómo transmitírselo a ustedes, pero no es por cuestión de quererse ver mejor que alguien, que Dios conoce mi corazón, que si Dios me dijera: quiero que hoy te vistas con una tela de saco, de aquello de saco de azúcar, yo me he visto con ese traje. Pero la cuestión que uno debe venir lo más vestido reverentemente delante de Dios. Uno debe venir a la casa de Dios lo más modestamente a la casa de Dios. Porque si usted lee la Biblia, en el servicio del tabernáculo, Dios dejó normas a aquellos que venían a la presencia del Señor. Entonces tu diario vivir es diferente, tu casa es diferente. Ahí estás en tu casa, ahí estás en tu hogar y Dios respeta eso. Vas a un río, no te vas a meter con corbata al río. ¿Sí me explico? O sea, todo tiene su lugar, su espacio y su tiempo. Entonces hay que respetar cada área, cada lugar. Vas a la corte, respeta la regla de esa corte. ¿Sí me explico? Vas a la casa de Dios, respeta al Dios de ese lugar. Así, esa es la verdad. Entonces, los hipócritas, los fariseos, tenían este grave problema. Juan 7, que Lucas fue que leímos, ¿verdad? Gloria a Dios. Lucas 16:15. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es ¿qué? Abominación. ¿Se recuerda aquel momento en que entraron dos al templo? Ese pasaje también se encuentra en Lucas 18.
Adelantito, 2 capítulos más. El fariseo se puso de pie, dice la Biblia, y empezó a orar, ¿verdad? Dios, te doy gracias, que no soy como las demás personas, adúlteros, pecadores, aún como este colector de impuestos que está aquí al lado mío, hijo del diablo. Y cuando empezó a orar el colectador de impuestos, ¿cuáles fueron sus palabras? Dice que levantó sus ojos al cielo y empezó a orar, empezó a pegarse en su pecho, diciendo: Señor, ten misericordia de mí, soy un pecador. ¿Quién de los dos fue justificado? El segundo. ¿Por qué razón? Porque se humilló. ¿Y el otro qué buscó? Exaltación.